¿Recuerdas esa época en que eras un niño y siempre formabas ese grupito inseparable con tus amiguitos, pasando incontables horas de aventura y diversión, creyendo que toda la vida hasta adultos mayores seguirían compartiendo ese vínculo de camaradería? Sin embargo, muchas veces la vida puede ser cruel y dicho lazo de hermandad que creerían eterno, termina rompiéndose. Razones pueden ser muchas, como que uno de ellos traicionó al grupo al meterse con la novia de fulanito, por ahí mengano entró al equipo contrario o quizás alguien del club muere por una travesura, cosas que pasan. Es por ello que vengo a relatarles la participación de Peter Sweeney durante el tercer capítulo de Supernatural, quien al ver lo limitado de tiempo que le quedaba a su espíritu para vengarse, es que decide acelerar el paso de la matanza. También repasaré algunas leyendas de otros espíritus que habitan en las profundidades de algún lago o similar, aspecto del espectro en cuestión y habilidades, para finalizar con una opinión meramente personal a modo de conclusión. Yo soy Biom y empezamos. Peter Sweeney era un niño que vivía con su madre en un pueblito de Wisconsin y que tenía de amigos a dos nenes un poco más grandes llamados Bill y Jake, quienes siempre lo molestaban, hasta que llegó el trágico día en que durante una tarde después de la escuela y como aparentemente acostumbraban, jugaban muy entre comillas ahogándolo en el lago Manitok de la localidad, pero se pasaron del tiempo usual y el pequeño terminó ahogándose, por lo que los otros dos chicos, a modo de evitar el castigo por asesinar a su amiguito, deciden dejar el cuerpo en el dichoso lago y enterraron la bicicleta con la que solía movilizarse, para que no exista rastro alguno del chico. El problema no se limita en que un inocente perdió la vida, ya que la madre de Peter viviría el resto de su vida con la interrogante de saber qué pasó con su hijo, lo cual generaría una profunda pena dentro de su alma, y de eso el fantasma estaría consciente por lo que buscaría vengarse algún día, desde el trágico lago. A lo largo de los últimos 35 años, previo a la llegada de los Winchester, había ahogado a 6 personas, de las cuales 3 fueron sus víctimas en el último año. Esta aceleración en sus actos se debió a que el lago donde residía su espíritu iba a ser drenado por unos problemas con la represa. El quinto fallecido en su haber se trataría de Christopher Barr, quien era yerno de Jake y el ahijado de Bill. Durante una actividad en el lago con su hijo llamado Lucas, súbitamente fue ahogado y el niño sería auxiliado un par de horas después, dejándole un profundo trauma, al punto que pasó de ser un niño bastante activo a uno que prefirió quedarse callado y aislarse del mundo, dibujando en sus ratos libres. Sin embargo, por alguna razón se establecería una conexión entre el sobreviviente y el fantasma, ya que el pequeño Lucas iría dibujando pistas relacionadas a Peter de cuando aún estaba vivo. Esto se deba probablemente a que esperaba sean vistos dichos dibujos por Bill o Jake, y saber que su viejo amigo andaba tras de ellos, o quizás porque al ser el único niño con quien se había relacionado en 35 años, le parecía buena idea contarle cosas de su vida. Si bien hubo relativa calma pese a los sucesos ocurridos y el cuerpo sin hallar del padre de Lucas, que incluso utilizaron un sonar dentro del lago para hallarlo, una nueva víctima caería en las manos de Peter. Se trataría de Sophie Carlton, la hija de Bill, quien una mañana de agosto y que por cierto era una experta nadadora, al punto casi de haberse criado en el lago, no solo se hundió dentro de ello, de acuerdo al testimonio de su hermano Will, algo la jaló hacia el fondo y tras la ausencia de un cuerpo, esto llamaría la atención de los hermanos Winchester, quienes en lo que buscan a su padre, aprovechan el tiempo en cazar seres sobrenaturales. Como particularidad, cada vez que está a punto de atacar y durante el acto, este niñito comenta a sus potenciales víctimas: ven a jugar conmigo, como si de una advertencia o sentencia según sea el caso. Le quedan 6 meses para vengarse antes que el lago desaparezca, por lo que empieza a cometer actos que rozan lo surrealista y el primero de ellos sería el de acabar con la vida de Will, el otro hijo de Bill, mientras estaba a punto de preparar la cena y un agua color negra empieza a salir desde el caño al punto de llenar el lavabo, por lo que este muchacho se dispone a drenarla, como si del lago se tratara, pero ni quitando el tapón disminuye el agua, por lo que mete su brazo creyendo que algo más obstruía el líquido, pero es jalado por una fuerza invisible y al ser incapaz de zafarse, perdería la vida por la falta de oxígeno. Si bien no tenía nada personal contra los muchachos de Bill, Peter consiguió su objetivo de arrebatarle todo a su viejo amigo, incluso las ganas de vivir al punto de ponerse en bandeja cuando decide entrar al lago con su lancha, como si de un cordero se tratase ingresando al matadero. Va uno y solo le queda otro más, por lo que sin mucha demora espera a que llegue la noche para que el muy pervertido aguarde a que Andrea, la madre de Lucas y viuda de Chris, se meta a la tina para bañarse para empezar a ahogarla mientras le decía la frase: ¿quién es tu papi? No mentira, le decía: ¿quieres jugar conmigo? Aunque para fortuna de ella, es rescatada por Dean y Sam, sobre todo este último que consigue ganarle en fuerza al fantasma y rescatar a la chica de una muerte segura. Peter iba dando pistas a Lucas, que eran plasmadas en dibujos como la casa de Bill, su propio hogar donde los Winchester se enteraron de la historia de Sweeney por boca de su propia madre, pero lo más perturbador fue que le chismeó acerca de la ubicación de su bicicleta, con la que se trasladaba cuando era niño, y que fue enterrada para no levantar sospechas de su crimen.
Una vez descubierta, los hermanos, Jake y su hija estaban discutiendo sobre lo ocurrido 35 años atrás, siendo aprovechado ese momento de confusión por el bueno de Peter, quien le dice a Lucas para que venga con él para jugar, aproximándose peligrosamente al lago y súbitamente el niño es jalado por el espectro, con toda la intención de ahogarlo, y si eso no era suficiente, al momento que llegan los adultos, finalmente se deja ver un poco y distinguimos parte de su cabeza, asustando en el acto al viejo Jake, quien por fin comprende la situación en que se encuentra y decide ofrecer su vida para que su nieto e hija puedan vivir tranquilos, sobre todo con la seguridad de no ser ahogados en cualquier momento, poniendo de esta forma un final a la venganza tan anhelada que buscaba el fantasma de Peter y cerrando de esta forma un ciclo de odio después de tantos años. Origen. Si bien no existe una leyenda o historia de la que derivase este espectro en específico, existen diversas historias de fantasmas y espíritus que habitan en masas de agua. En el 2015, la australiana Kim Davison postearía en sus redes una foto familiar, como cualquier otra persona que le gusta subir ese tipo de contenido a sus redes. Sin embargo, y para horror de ella y del público en general, en la instantánea se habría colado el fantasma de una niña, quien durante la toma de la foto no aparecía y que se cuenta falleció 100 años antes de la selfie fantasmal, de quien se cree se llama Doreen Sullivan. Existen un par de leyendas de la mitología eslava donde figuran dos fantasmas que residen en el agua. El primero es la rusalka, de quien se dice es un espíritu o ninfa del agua que habitan lagos y ríos. Estos espíritus suelen atraer personas al agua, por lo general hombres, debido a su belleza pero en especial por su voz, algo así como las sirenas. Se dice que originalmente eran chicas jóvenes que murieron de manera violenta como ahogadas, por ejemplo. La consecuencia de toparse con ellas puede generar desde una obsesión por parte de las personas atraídas, hasta incluso morir ahogados dentro del agua por seguir la figura de semejante belleza. El siguiente espectro acuático se le conoce como Bodianoi, quien es descrito como un espíritu masculino del agua, que se cree habita las profundidades de determinados ríos y lagos, teniendo la capacidad de controlar a todos los seres que viven allí, al punto de manipular el nivel del agua, corrientes y hasta el tiempo. A veces puede ser un espíritu amable con quienes respetan su autoridad y piden permiso para pescar en su territorio. Caso contrario, puede hacerlo enojar como ahogándolos o encarcelar en su reino submarino. Aún así, se dice que enseña a los pobladores respecto al cuidado del medio ambiente e incluso puede llegar a hacer favores a quienes calmen su ira o simplemente les dejen una ofrenda a la orilla del lago o estanque en que habite. Aspecto. Durante el episodio no pudimos observar a cuerpo completo al fantasma del lago, como si pudimos hacerlo en el caso de la Dama de Blanco, por ejemplo, siendo el único vistazo parte de la cabeza donde notamos su cabello, profundas ojeras pero sobre todo lo pálida de su piel y que recuerda al ente que aparece en La Maldición. Aunque no se sabe si el prota de este capítulo andará desnudo como su homólogo nipón, eso no le quita lo aterrador que puede llegar a ser su sola presencia y más si va tras de ti por culpa de estos dos señores que solo aprendieron a medirse cuando ocurrió la tragedia. Habilidades. Este Gasparín, como cualquier otro dentro del universo de Supernatural, tiene ciertas fortalezas que suele hacerlo de temer como cualquiera de su clase, llámese la telequinesis, como la que usó para controlar el agua del lago y que gracias a ello pudo mandar a volar por los aires la lancha de Bill con él adentro y poder manipular el líquido al grado de colocarlo en las casas adecuadas y someter a sus víctimas, siendo tan alto el control que poseía que se desplazó en la enorme red de tuberías que había en el pueblo y llegar certeramente, por ejemplo, a la casa de Andrea. Tiene bastante fuerza para ser un niñito. Digo, fue capaz de ahogar al hijo de Bill empujándolo contra el lavabo y a Andrea en su tina, aunque no sería suficiente para ganarle a Sam, quien logró rescatar a la chica. Pero lo que distingue a este jovencito de un fantasma común al parecer, es la capacidad de comunicarse a la distancia por medio de visiones. Ya que una cosa es susurrarle al oído algo a alguien y otra muy diferente es meterse en la mente de otros para enviarle distintas imágenes de su interés. Los hermanos esperaban quemar los huesos del pequeño Peter, pero al enterarse que su cuerpo nunca se recuperó, solo podían esperar a que el fantasma termine el asunto que lo retenía al plano terrenal, es decir, matar a sus dos viejos amigos. Eso o que Jake junto a su familia escapen por unos meses del pueblo hasta que el lago sea secado. Conclusión. Una criatura inocente, cuya única mala decisión fue juntarse con disque amigos que le hacían la vida imposible al punto de matarlo y pretender que nada pasó, dejando un profundo dolor en el alma de su madre, quien por cierto nunca se enteró al parecer lo que sucedió con su hijo, nos enseña que hay amistades las cuales es mejor evitar, ya que un amigo no te haría pasar por situaciones tan extremas como jugar a ahogarte, y dicha elección de amistad puede condenarte, no necesariamente como un fantasma vengador, pero sí que puede torcer tu vida al tener malas juntas y llevarte por un camino erróneo. Yendo al fantasma en cuestión, me parece que es de los pocos enemigos que los Winchester no podrían derrotar en toda la serie, más allá de hacer un control de daños y evitar la muerte de Andrea en la tina o de Lucas al ser rescatado de ahogarse, aun cuando el fantasma ya se había ido.
Sin duda es aterrador pensar que un día estás lavando las cosas o duchándote tranquilo y pum te empiezas a ahogar por culpa de un ente maligno, siendo aún más extraño para ti porque no le hiciste daño a nadie. Por ello, si has hecho algo malo es mejor confesar el crimen y recibir un castigo justo. No vaya a ser que mañana, en un mes o quizás dentro de muchos años, esa mala acción que cometiste en el pasado venga a tu vida de la nada y reclame una justa compensación, con todo e intereses, involucrando a inocentes que terminarán pagando tus errores. Bueno, eso sería todo por hoy. Yo soy Biom y me despido. Bye.